Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos, señor vicepresidente, señor presidente, estimadas amigas y amigos. Tenemos una jornada muy grata para todos nosotros y es la de presentar este libro de Ricardo Pascale y Pablo Pascale, En búsqueda de la confianza perdida. Ya para empezar este encuentro, yo le pediría a Carlos Maggi que haga uso de la palabra, iniciando pues la presentación. Perfecto. Sí, no es fácil para mí, aunque es muy gustoso, hablar esta tarde frente al primer presidente del Banco Central y el último presidente del Banco Central, de los cuales fui escudero. Y he trabajado con ellos muy bien. Dicen que nadie es grande para su ballet, pero en este caso es así. No es un cumplido, fueron grandes presidentes del banco. Y me gusta mucho estar con ellos, que los quiero mucho. La verdad es que vengo a hacer un sapo de otro pozo presentando un libro sobre una materia que conozco de oídas nomás. Muy oídas, pero siempre un poco desde fuera, muy difícil penetrar una cosa tan engorrosa y tan precisa como es esta actividad. Tengo para contar, tengo para hacer presente una anécdota de mi vida que es de las más lindas, una batalla hermosa dada y ganada, de la cual tiene muchísimo que ver este libro. No hace mucho escribí sobre esta obra y dije que era un libro mundial. Es un calificativo raro para un libro, pero yo pensé realmente que es un libro mundial porque su tesis es aplicable en cualquier lado del mundo y es necesario aplicarla en cualquier lado del mundo. Y cuando no se aplica, cuidado. La administración del riesgo bancario es una disciplina complicada porque toca aspectos muy diferentes. La verdad es que los bancos son una cosa cuanto más se conocen, menos se entiende bien. Pasa como con el universo, que es un equilibrio estable, ma non troppo, porque está equilibrado pero no. Y los bancos sucede exactamente lo mismo, son las cosas que están en el equilibrio más perfecto, pero no. Y cuando es no, se complica mucho. Y por eso un libro sobre la administración del riesgo bancario es un libro de gran actualidad y de gran espacialidad en el mundo, aplicable en cualquier parte, porque los bancos son todos iguales, les pasan las mismas cosas, se repiten y no se puede arreglar. Porque de la esencia de un banco está el ser creador de un riesgo que a la larga o a la corta se manifiesta. En los años 85, acá hay otro protagonista de esto que voy a contar, que es el doctor Sanguinetti, que desde otro ángulo vivió la misma experiencia que compartimos en la trinchera con Pascale. En el año 85 pasó una cosa extraordinaria para muchos, ¿no? Se nos dio la reconquista del Estado de Derecho, la vuelta a la democracia, junto con una catástrofe financiera inmensa. Y la circunstancia puso a prueba, como dice el libro de Pascale, puso a prueba lo que es un gobierno eficiente comparado con un gobierno ineficiente frente a una circunstancia grave desde el punto de vista financiero. La crisis que en cierto modo generó este libro, que es la crisis que estamos viviendo todavía, que es de índole financiera, que empieza con la famosa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, a mi entender, por su penosa y mala administración, no digo que se haya producido la crisis, pero sí que se agravó gravemente por eso. Creo que no fue entendida en toda su magnitud y en todos sus aspectos.
y este libro da una pauta de ello, y diría yo una enseñanza importante. Por eso yo dije que me parece que es un libro mundial, una enseñanza importante para cualquiera que tenga la responsabilidad bancocentralista a su cargo. La crisis se produce por hechos que suceden y por cosas materiales que pasan, por desequilibrios que suceden, pero la crisis se administra en el campo psicológico. Si no se entiende que es tan importante o más la parte psicológica para un equilibrio financiero que la realidad, se entiende muy poco y se corre el riesgo de equivocarse mucho. Pienso, habiendo leído este libro, además que me enseñó mucho y me gustó mucho leerlo. Yo soy un viejo veterano enterrador de bancos. Creo que estoy entre los 30 y los 40 bancos enterrados. Me tocaron diversas crisis sucesivas y todas pasaron por los mismos lados. Yo empecé en el departamento de emisión del Banco Central, con el Banco el Comercio Minorista y Agrario, y después recorrí una sarta muy larga de hechos fúnebres. Y esa experiencia me hizo comprender este libro en una materia que me es difícil, en la cual puedo entender a medias, pero la dicotomía entre lo que es la realidad material de los hechos financieros y lo que es el fenómeno socio-psicológico es imprescindible para entender y para atender los problemas. Este libro yo creo que va más allá de lo que dice. Yo sostengo que por elegancia, que le es natural, Pascal no dice todo lo que pudo haber dicho, porque él pudo haber contado mucho mejor de lo que yo voy a contar lo que él hizo en el año 85, cuando nos despertamos todos los que teníamos que ver algo con eso y nos enteramos de que el Uruguay afrontaba, además del cambio hacia la República constituida como democrática y jurídica, una catástrofe. Se habían fundido los 3 bancos principales del Uruguay, se había fundido el Banco Comercial, que es una costumbre, se había fundido el Banco La Caja Obrera, se había fundido el Banco Pan de Azúcar. Maravilla del mundo, había sucedido y nadie se había enterado. El día que a mí me contaron en el despacho que el Banco Comercial había perdido 2000 veces su capital, y me lo contaron pocos días antes del 1 de marzo, yo tuve una angustia súbita, ¿no? Y no pensé que eso dejara de trastornar muchísimo un régimen que empezaba, que tenía que ser necesariamente débil y inestable y sometido a riesgos muy grandes. Es decir, la transición fue una transición espectacular y admirable en el mundo, porque se salió de un régimen de fuerza y se pasó a un régimen de derecho sin que pasara la menor violencia, y eso en cierta medida se pagó con una gran inseguridad inicial, ¿no? Todo era difícil, todo era peligroso, todo era débil y no estaba bien acondicionado. Tener una crisis financiera de esa magnitud, los 3 bancos principales en el suelo, era una situación terrible, ¿no? Una vez conversamos con Sanguinetti y me contó un hecho hermoso. Me dijo, cuando estaba diciendo el discurso en el Senado, el día de la transmisión del mando, estaba pensando que al otro día se me venía encima una catástrofe, una luz, una cosa espantosa. No pensaba en la hermosura que es recibirse de la presidencia de la República, pensaba en la responsabilidad que ese hecho imponía. Y este libro cuenta cómo se tramitó, cómo se sobrellevó la crisis que todavía en cierta medida dura, provocada por ese desequilibrio en la zona inmobiliaria americana, y relata desde las primeras medidas que se tomaron, que empezaron en el agosto de 2007, para tratar de paliar los hechos.
como las medidas se tomaban sin ninguna convicción y pensando en contra de ellas por quienes las tomaban. Es un caso dramático, pocas veces debe darse en el mundo esta situación de tener que hacer un plan, no poder salir de él, tomar las medidas que hay que tomar, no tener fe en esas medidas y pensar yo jamás haría esto. Me acuerdo de la cosa anecdótica de Henry Paulson, que cuando estaba conversando a propósito del Lehman Brothers, el banco que por fin dejaron caer, llamó a la mujer por teléfono para que rezara por él, porque él no tenía tiempo para hacerlo, a los efectos de que Dios lo inspirara para que lo sacara del pozo en el cual estaba. No lo inspiró Dios, quedó tembloroso y así se presentó en la televisión y fue una cosa deprimente porque se lo vio inseguro, se babeaba delante del micrófono. Una cosa, un espectáculo terrible. ¿Qué hicieron? Dejaron caer ese banco después de haber tomado las medidas que había que tomar, pero de tal manera que cada una de ellas demostraba que iban cada vez peor. Me acuerdo yo en la crisis del 2002, que el Fondo Monetario le recomendó y le impuso al Banco República la mayor transparencia. Una cosa disparatada, ¿no? Que en el medio de un naufragio horrible, el capitán tuviera que llamar a los pasajeros para avisarle que se iban a ahogar todos. Es lo peor que se puede hacer en esas circunstancias. El banco tenía que dar cuenta cada día de cómo iban sus números y cada vez que daba cuenta la opinión y la gente y la reacción normal de la gente hacía que la corrida empeorara. Había que hacer justamente todo lo contrario. La habilidad, la inteligencia, la sutileza que desplegaron en ese momento el presidente de la República, que era Sanguinetti, Pascale, que era el presidente del Banco Central, y Slinger, un hombre guapo y encantador, ¿no?, que puso el pecho a las balas, fueron capaces de adelantarse a los hechos antes de que los hechos se supieran. Así que los tres bancos estaban fundidos, lo sabía el gobierno, lo sabía la oposición y nadie lo dijo. Y cuando se planearon las medidas a tomar, se vieron hasta dónde era importante guardar el secreto y que nadie supiera lo que estaba sucediendo hasta que se hubieran tomado las medidas, que no se podían tomar en un minuto. Tenía un periodo, un proceso para poderlas aplicar y cristalizar. Y durante ese proceso, el Banco Central tenía que hacer cosas tan difíciles de hacer y tan riesgosas de hacer, como seguir manteniendo la ilusión de los balances maquillados. Un banco que pierde 2000 veces el capital y que aparece como un banco floreciente y seguro, cuando desde el Banco Central se ve todo falseado y se ve todo frágil y que se va a caer solo porque era un castillo de naipes, ¿no? Cada hora que pasaba hubiera bastado una filtración, una medida, un suelto cortito que dijera en un diario 4 verdades que había para que fuera una catástrofe. Y el banco aguantó eso y Pascal y el gobierno y Slinger tomaron una medida arriesgada que era intervenir los bancos y comprarlos en un precio muy superior a lo que valían, porque fueron comprados, si no me equivoco, en $1. Pero eran bancos que eran un menos mucho, ¿no? Y así que fue $1 tirado a la calle. Pero desde el punto de vista del negocio fue un error, pero desde el punto de vista, y esto es lo que importa, de la opinión y de lo que piensa y hace la gente, fueron un bálsamo, porque la primera noticia que se tuvo es que estos bancos siguen funcionando normalmente porque ahora son propiedad del Banco República. Y esa fue la primera noticia que se supo. ¿Y qué sucedió? No sucedió absolutamente nada. La gente siguió normalmente haciendo sus cosas. El Banco República tuvo que financiar el desequilibrio, el país tuvo que pagar el desequilibrio bancario, pero sin catástrofe. Así que ahorramos tantos males, se evitaron tantos males. Y este libro explica eso de manera transparente y lo aplica a la crisis actual y a lo que hicieron los americanos con su problema, llegando siempre tarde, siempre dando la sensación de que estaba todo perdido, hasta que cometieron la
la perfección del error